todos, sean bienvenidos. Yo soy Carrie de Perú y esto es Lo que Carrie cuenta en Viernes de Investigación. Y como todos ustedes escucharán un fondo de sonidos nocturnos, ¿por qué será? Serán muchos skywatchers que le decimos ahora que se dedican a mirar, a vigilar los cielos, o quizás personas como a mí que nos guste mirar la luna. Hoy en verdad hay una luna llena muy bonita aquí en Perú. ¿Y quién es ella? Les voy a presentar. Ella es Palomita, es una llamita y va a estar invitada aquí conmigo todo el mes de julio, porque este mes se celebra la independencia de mi país, justo el 28 de julio, así que como ella va a estar conmigo en una fotita, se llama Palomita. Así que vamos a hablar junto con ella de Pedro Paulet. Pedro Paulet, un ingeniero arequipeño, peruano, pionero de la astronáutica. Ayer, 2 de julio, se celebró el día del ufólogo, el día de la astronáutica. Día en que justo es el nacimiento de Pedro Paulet, que nació el 2 de julio del año 1874 y murió en Buenos Aires a los 71 años en el año 1945, ¿sí? Pedro Eleodoro Paulet Mostajo, arequipeño de nacimiento, pionero de los motores espaciales con líquido, es decir, gasolina. Él fue el primero que inventó la gasolina, porque primero se utilizaba con pólvora, pero era tan fuerte que pues tendrían que hacer un avión o algo que aguantara la pólvora. Así que Pedro Paulet inventó la gasolina, ¿no? En ese entonces, desde muy niño, fue criado por un sacerdote francés. Él fue criado y ahí fue enseñado a amar a Dios y a su patria. Pedro Paulet, quien era un niño que miraba mucho al cielo, y también por un ufólogo, ayer me enteré, un investigador ufólogo arequipeño como él, Rafael Mercado Benavente, quien dijo que se le facilitaron una revista de aquellos años en el cual hablaba en que Pedro Paulet había tenido un avistamiento ovni. Quién sabe, quizás, ¿no? Se presume que pudo hacer su primer avión torpedo lo pudo haber hecho de lo que vio en el cielo. El caso más antiguo que tenemos registrado de un ovni es con el capitán Oscar Santamaría, que tuvo un intercambio de disparos con este objeto, pero esa es otra historia. Queda como una anécdota. Desde niño, como dije, tuvo una gran ayuda, quizás, porque leyó una saga de Julio Verne que se llamó De la Tierra a la Luna, que fue escrita en el año 1865, y Alrededor de la Luna. Es una saga de Julio Verne, quien hasta ese entonces vivía. Pero en esta saga, ¿no? En estos libros, los personajes utilizaban cohetes eléctricos para volver a la Tierra. Quizás, dice, bajo esa inspiración, ¿no? Y bajo la tercera ley de Newton de acción y reacción, Pedro Paulet, ¿no? Experimentaba desde muy niñito con cohetes en pólvora. Aquí en nuestro país, especialmente en provincias, se suelen haber muchas fiestas, lo que llamamos aquí patronales, y en las cuales se encienden fuegos artificiales, ¿no? Todos revientan en el cielo. Se decía que Pedro Paulet tuvo esa inspiración, experimentaba con esto y armaba sus cohetes pequeñitos y los ponía ahí algún bichito, ponía ahí alguna cucarachita y lo amarraba hacia arriba, ¿no? Así era como en un principio experimentaba con los cohetes Pedro Paulet. En el año 1890, entró a la Universidad Nacional de San Agustín.
Después, por mucha inteligencia, se dice que Pedro Paulet no tenía mucho dinero, pero él, gracias a su inteligencia y a lo social, a la persona tan sociable que era, gracias a su manera tan visionaria de ver las cosas, llegó hasta la sociedad astronómica francesa, ¿no? Que usaba los globos aerostáticos, ¿no? Y los enviaba hacia arriba para investigar la atmósfera. En el año 1895 ingresó al Instituto Química Aplicada de la Universidad de París, que hoy se conoce como la Sorbona. Dado a su inteligencia y a su manera de ver tan visionaria las cosas, él decía que si no podíamos viajar de Arequipa a Lima, de Lima hacia Buenos Aires, de Buenos Aires allá a Estados Unidos y luego de ahí hasta Francia, ¿por qué no hacerlo con China? Porque para Pedro Paulet China estaba muy adelantada. Esto que decía Pedro Paulet lo hizo mucho antes que los hermanos Wright cruzaran el océano, ¿verdad? Ahora, Pedro Paulet también dejó un gran legado. Fue un cónsul peruano en París y diseñó en el año 1902 un avión torpedo, que les dije, que es así, que parecía un ovni pero con alitas. Y en el año 1910 un proyecto que él hizo, este avión torpedo, pero que lo ocultó. Sabemos que en ese entonces ocurrió este tipo de la guerra, ¿no? en Alemania. Pero antes de hablar de Bonhomme y de lo que dijo de Pedro Paulet, voy a hablar sobre el legado que dejó Pedro Paulet en la NASA. Según la NASA, ¿no? Su ala movible fue empleada por los aviones Heiner británicos. La NASA considera su motor pulso, ¿no? como el motor del futuro, así como lo veía la NASA. Fue el primero que tuvo esa manera. Incluso él también pensaba en los submarinos, ¿no? Le decía los submarinos, porque también no podíamos hacer todo eso. Es decir, era un hombre que tenía vasta idea, vasto conocimiento. ¿Quién sabe de dónde? ¿Quién sabe cómo es que se tenía tanto? O como digo yo, la lectura hace que las personas, ¿quién diría que leer de repente Julio Verne iba a hacer que Pedro Paulet se inspirara tanto para hablar de este tipo de cosas que hoy en día están plasmadas ya, ¿no? Están plasmados en el comercio, en los aviones, en la misma ciencia, ¿sí? Antes del vuelo de los hermanos, como dije, los hermanos Wright, él ya había mandado una carta a Alemania. Pedro Paulet escondió este experimento, es decir, dio a conocer su experimento, su invento, pero nunca les dio la fórmula. Es por eso que los alemanes se llevan a von Braun, que también era un científico, un ingeniero, y que ellos hicieron cada vez hacían estos intentos hasta que lo lograron, ¿no? Al bombardear Hitler, al bombardear los países aledaños a Alemania, ¿no? Von Braun dijo en uno de sus libros: Paulet debería ser considerado como el pionero del motor a propulsión en combustión líquida. En su libro Historia de la cohetería y viajes espaciales. Von Braun también decía, Von Braun y Pedro Paulet tuvieron algo en común. ¿Qué fue? Los dos de niños leyeron Julio Verne, ¿sí? Se tiene esta semejanza.
pero se dice que también pues Pedro Paulet, al no darles la fórmula al gobierno, esto hizo pues que sí era quizás, pienso yo, un poco de recelo, ¿no? Para que ya dado su momento no lo mencionen a Pedro Paulet en nada, ¿no? Él escribió una carta en el diario El Comercio, un diario muy conocido aquí en Perú, en el que, traducido una carta al alemán, hablaba sobre su experimento. A Pedro Paulet lo mencionan, pero en partes muy chiquitas. Recelo quizás, quién sabe. Pero Pedro Paulet tenía una frase y su hija Magda la decía: los arequipeños no le tienen miedo al fuego ni a las explosiones. ¿Será? ¿Será? Yo creo que sí. Quien conoce el pueblo de Arequipa, un pueblo muy bonito, a la provincia de Arequipa, un sitio muy bonito. Y yo creo que siempre que tú le das a un niño un libro, hace que su imaginación vuele. Quién sabe, a un principio lo llaman loco, en un principio llamaban a una cajita donde se veía una persona bailando y decían el diablo, y en un televisor, ¿verdad? No apaguemos esa visión que tienen nuestros niños y démosle, como Pedro Paulet, un buen libro. Y espero que este viernes de investigación les haya gustado. Y yo soy Carly de Perú y esto es Lo que Carly cuenta.